en donde la resistencia de entrada y la resistencia de salida son iguales, se maximiza digamos, se transmite la mayor cantidad de potencia posible. ¿Listo? Eso en el caso de impedancias reales, ¿no? En el caso de una impedancia compleja, que no hemos hecho ejercicios con ello, ocurre cuando la impedancia de carga es la impedancia compleja, es ¿cómo es que se llama? El conjugado de la impedancia de entrada, es decir, la impedancia de la fuente. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, por ejemplo, si tenemos una impedancia 5 más 10J, donde 5 es el real y 10 es el imaginario, entonces, para poder maximizar esa transferencia de potencia, tenemos que colocar su conjugado. Su conjugado sería el negativo de la impedancia imaginaria. Entonces, la real, recuerden que nos la dará una resistencia pura y esta imaginaria nos la dará un capacitor o un inductor. ¿Listo? Bueno, entonces, habíamos visto que estas eran las ecuaciones, estos son los circuitos de diseño para el caso en donde RS es menor a RL, por ejemplo, este circuito 1 y este circuito 2 sirven para el caso donde RS es menor a RL, es decir, la resistencia de fuente es menor a RL. Y en el caso en que RS es mayor a RL, entonces utilizamos la forma 3 o la forma 4. ¿Listo? Habíamos hecho un ejercicio donde RS era mayor a RL y implementamos el circuito y verificamos que nos dio adecuadamente nuestro diseño. Vamos a hacer el ejemplo 2. Entonces, en este caso, ya vamos a tener la resistencia de carga mayor a la resistencia de fuente. ¿Listo? Entonces aquí vamos a utilizar los circuitos 1 o 2. ¿Listo? Entonces pueden escoger cualquiera dependiendo de cómo estén ubicados estos capacitores inductores. Ustedes pueden tener comportamientos distintos. Pueden tener un pasabajas, un pasaaltas, es decir, digamos sistemas como este tipo. ¿Listo? Entonces este, por ejemplo, sería como un comportamiento de un pasaaltas y este tendría un comportamiento como un pasabajas. Bueno, entonces, digamos aquí en nuestra materia no nos interesa de pronto analizar o digamos de llevar el diseño más allá de solo acoplar a la frecuencia. ¿Listo? Simplemente acoplamos el sistema y con ello nos quedamos. ¿Listo? Ya cuando ustedes entren a sistemas de comunicación 2, allá, pues, digamos, verán con más profundidad estos temas. Listo, en el ejemplo 2 dice lo siguiente. Entonces, diseñar una red de acoplamiento para una resistencia de entrada de 50 ohmios, es decir, la resistencia de fuente. Una resistencia de salida de 100 ohmios, es decir, RL. Y una señal de entrada de 2 voltios y una frecuencia de 10 MHz. Entonces, lo primero que hacemos es ver cuál es mayor, si la resistencia de carga o la resistencia de fuente. Entonces, en este caso tenemos que la resistencia de fuente, perdón, si la resistencia de carga es mayor a la de fuente y consecuentemente utilizamos el circuito 1 o 2. ¿Listo? Aquí yo escogí la opción 1. ¿Listo? Entonces venimos y utilizamos estas ecuaciones. Entonces voy a tomarle captura para tener más presente las ecuaciones acá. ¿Listo? Bueno, entonces lo primero que hacemos es ir a calcular el factor de calidad. Entonces el factor de calidad es igual a la raíz de RL sobre RS menos 1. ¿Listo? Fíjense que nosotros aquí nosotros no diseñamos el factor de calidad. Entonces, en la red Pi, ustedes sí pueden hacer ello, tienen control del factor de calidad, que es la siguiente red que vamos a ver. Acá no tenemos dominio de ello, entonces simplemente el factor de calidad nos da y ya. Es decir, no tenemos control del ancho de banda, porque recuerden que el factor de calidad y el ancho de banda están relacionados. Entre mayor sea el factor de calidad, pues menor es el ancho de banda. Entre menor sea el factor de calidad, mayor es el ancho de banda. ¿Listo? Entonces, recordemos
por si alguno de pronto no recuerda, aquí tenemos una imagen del factor de calidad. ¿Listo? Vean, entre menor sea el factor de calidad, mayor va a ser el ancho de banda. ¿Listo? Y entre mayor sea el factor de calidad, pues menor, sea menor es el ancho de banda. Es decir, es más selectivo. Dependiendo de la aplicación, ustedes van a querer un sistema con un gran alto, digamos, con una gran calidad, un factor de calidad alto, es decir, que no permita que muchas frecuencias eh, pasen a nuestro sistema, sino que sea muy selectivo en esas frecuencias. Como puede ser que en alguna aplicación ustedes quieran obtener, digamos que varias frecuencias operen en su sistema. ¿Listo? Por ejemplo, aquí este Q, este factor de calidad dio 1, es decir, es un factor de calidad bajo. Bueno, entonces simplemente aquí lo que hice fue reemplazar RL y RS, RL 100 y RS 50. ¿Listo? Y me dio Q igual a 1. Ahora pasamos a calcular la inductancia o el capacitor, cualquiera de los dos. Entonces, aquí calculo el inductor. Entonces es igual al factor de calidad por la resistencia de fuente sobre 2πf. ¿Listo? La resistencia de fuente es esta, la de la entrada, 50 ohmios, aquí lo reemplacé. El factor de calidad, pues ya lo hallamos hace un momento, es 1. Y 2pi por la frecuencia, aquí nos dice que la frecuencia es 10 MHz. Entonces, reemplazamos 10 MHz, que es 10 por 10 a la 6. Si fuera gigahertz, entonces sería por 10 a la 9. ¿Listo? Metemos esto a la calculadora y me arroja un valor de 795.77 nanohenrios. Entonces, en AWR utilizamos, digamos, viene ya por default los valores de inductancia en nanohenrios y los valores de capacitancia en picofaradios. Entonces, si nos da en microhenrios o una unidad distinta, por favor, llévalo a todo a nanohenrios y todo a picofaradios para que el programa nos pueda aceptar digamos, esos valores. Ahora obtenemos el capacitor, es decir, este. ¿Listo? El capacitor. Entonces, dice la fórmula que es igual a Q sobre 2pi F por RL. Entonces, Q sabemos que es 1, F pues ya sabemos que es 10 MHz y RL es la resistencia de carga que son 100 ohmios. Entonces, introducimos esto en la calculadora y me da 159.15 picofaradios. Entonces, aquí está el circuito el circuito diseñado. Entonces, vean, los 50 ohmios a la entrada, que era RS, y RL, los 100 ohmios. Si nosotros simulamos este sistema, tal como se los mostré la clase pasada, donde solo tenemos las dos resistencias, pues van a ver que la potencia es mucho más baja que cuando introducimos el elemento de adaptación de impedancia, que sería en este caso esta red en L. ¿Listo? Que es el inductor y el capacitor. Vean, 795 y 159. Aquí los introduje y simulé. Entonces vean que justamente el pico máximo de esta señal ocurre en 0.01 GHz, que 0.01 GHz pues es equivalente a 10 MHz, ¿listo? Entonces corren la comita, 1, 2 y 3, queda 10 MHz, ¿listo? Dice que a esa frecuencia nos dio 10 miliwatts, 10 miliwatts, perdón. ¿Cómo podemos calcular esa potencia? Listo. En las ecuaciones de arriba, yo les había mostrado, vea cómo obtener el voltaje de salida y cómo obtener la potencia de salida. Entonces, la potencia de salida es igual al voltaje al cuadrado, al voltaje de la entrada, es decir, el voltaje de la fuente, al cuadrado, sobre 4 veces la resistencia RS. De hecho, esta es la fórmula del teorema de máxima transferencia de potencia. Entonces, el voltaje de entrada, aquí nos dijo que son 2 voltios, el ejercicio nos dice que son 2 voltios, entonces 2 elevado al cuadrado sobre 4 por RS, donde RS pues es la resistencia de fuente, que son 50. Eso finalmente me da 20 miliwatts, que pues bueno, no concuerda con lo que dice aquí la simulación y es por una cosa, esta es la potencia pico, es decir, aquí tenemos es una potencia, por así decirlo, como un offset o un promedio de la potencia. Bueno,
esta señal de potencia termina dando termina dando una seno, porque pues la entrada es una seno. Entonces, el pico de esa seno son 20 milivatios. Para ver el offset de esa señal, entonces tomamos este valor y lo dividimos entre 2 y ahí está este valor, ahí concuerda con este valor. Igual ustedes pueden obtener este mismo valor en simulación. Entonces, denme un momento, reviso el programa para que vayamos evidenciando lo que les menciono. Bueno, a ver, ¿dónde está? Creo que es este. Me arrojó un problema de licencia. Vamos a ver si me deja trabajar. Bueno, entonces tengo el circuito, este es el circuito 2. Entonces fíjense que aquí tenemos la gráfica. Ah, bueno, me toca. Listo, ahí tenemos la gráfica. Pero si ustedes quieren ver la señal, digamos, la señal de la potencia en el dominio del tiempo, pues eligen este. ¿Listo? Listo. Y aquí pues seleccionamos que no nos, que nos permita más bien seleccionar con un túnel. ¿Listo? Entonces, en este caso es la potencia versus el tiempo. ¿Listo? Entonces ustedes van variando la frecuencia y van obteniendo las señales, diferentes señales. Entonces, la potencia máxima dice que nos dio en 10 MHz, que es por acá, 0.01. ¿Listo? Y vean que si yo voy bajando, vean que la potencia va disminuyendo, la potencia pico. Y si me voy alejando de esos 10 MHz, aquí estamos en 10, acá estamos en los 10. Si me voy alejando también, esa potencia va disminuyendo. Entonces, veamos que en los 10 MHz nos da los 20 miliwatts de diseño. Vean, ahí están, los 20 miliwatts que nos habían dado acá, que era el valor pico. ¿Listo? Bueno, eso es lo concerniente a la red en L. ¿Listo? Ahora les voy a presentar otro tipo de acoplamiento que se conoce como red de acoplete. ¿Listo? Que es la tarea que van a hacer esta semana. Entonces se habrán dado cuenta que la red en L fue muy sencilla y esta red en T también es muy sencilla. El único inconveniente es que todas estas fórmulas que ya tenemos acá funcionan únicamente eh, para resistencias puras. ¿Listo? Si tenemos, digamos, una impedancia compleja a la entrada y a la salida, pues ya no nos funcionan estas fórmulas y matemáticamente pues tendríamos que hacer las ecuaciones tal como ustedes ya saben analizar estos circuitos. Tocaría entonces analizar, por ejemplo, en este caso, que este es el circuito en T, entonces analizar la resistencia equivalente acá y hacer que sea el conjugado de la resistencia de la entrada. Entonces, pues termina siendo bastante tedioso. Entonces, para ello, cuando nos den impedancias complejas, más bien utilizamos una técnica mucho más apropiada que se conoce como la carta de Smith. A través de la carta de Smith nosotros vamos a poder diseñar estos acoplamientos de una manera mucho más sencilla. ¿Listo? Entonces, la siguiente semana vamos a ver eh, la carta de Smith. ¿Listo? Y vamos a ver cómo podemos acoplar estos sistemas de una manera mucho más simple. Listo, entonces el circuito en L, el circuito en T es otra alternativa al circuito de adaptación en L, solo que en esta ocasión nosotros pues vamos a poder analizar el factor de calidad, ¿listo? Es decir, vamos a poder arrojar un factor, vamos a poder diseñar un factor de calidad, ¿listo? Es decir, vamos a tener más diseño, más control sobre el diseño. Entonces, si ustedes quieren cierto ancho de banda, entonces colocan un factor de calidad bajito y obtienen un buen ancho de banda. La adaptación en L no les permite ello. Bueno, listo. Entonces, vean. Entonces, como son 3 elementos, pues en este caso ya vamos a tener más opciones para poder
acoplar el sistema. ¿Listo? En el L teníamos 4 formas. Aquí vamos a tener en total 8 formas para acoplar estos sistemas. ¿Listo? 4 de ellos son para el caso donde RL es mayor a RS, que son estos primeros 4, hasta acá, y los otros 4 es cuando RS es mayor a RL. Entonces, la manera de diseño es idéntica a la que hacíamos con el otro sistema, solo que en esta ocasión, pues tenemos más elementos, más inductores y capacitores. Y bueno, entonces, ¿por qué se preguntarán para qué utilizamos un acoplamiento en T si ya tenemos el L, que el L es más sencillo? Lo que les decía ahorita, ustedes tienen más control sobre el sistema, entonces si ustedes quieren cierto factor de calidad o cierto ancho de banda, pues entonces eligen este y no el otro, porque el otro no les permitiría tener ese control. Listo, entonces la idea de la red de acople en T es la misma que la red de adaptación en L, es permitir la máxima transferencia de potencia de una fuente a una carga. ¿Listo? Aquí tenemos el voltaje de salida y la potencia de salida y vamos a proceder entonces a hacer ejemplos. Entonces, el primer ejemplo dice lo siguiente: diseñar una red que acople una resistencia de fuente de 50 ohmios a una resistencia de carga de 10 ohmios para una señal de entrada de un voltio y 100 megahertz. Además, se requiere un factor de calidad Q de un valor de 7. ¿Listo? Listo. Entonces, yo les hago una pregunta. Si yo les digo a ustedes que tengo una impedancia de carga de 100 ohmios y tengo una impedancia de fuente de 100 ohmios también, ¿cuál sería el circuito para acoplarlo? Si tengo una RL de 100 ohmios y una RS de 100 ohmios, ahí ¿cuál sería el acoplamiento? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué piensan? Profe, las fórmulas se tienen que cumplir sí o sí. Pues digamos, como en este caso tenemos dos resistencias iguales, Entonces, pues por eso toca preguntaba, o cumplir. sea, si de pronto puedo utilizar una acople en L, pero pues usando alguna de las cuatro fórmulas, así las dos resistencias sean iguales. Entonces, usted mismo lo dijo, si las dos resistencias son iguales, ¿para qué? ¿Para qué un sistema de acoplamiento? Si ya el sistema está acoplado. ¿Sí ve? Entonces, digamos, usted mismo dio la respuesta que si RS es igual a RL, entonces, ¿para qué un sistema de acoplamiento? Ahí tendríamos el sistema ya acoplado. Ahí tendríamos la máxima transferencia de potencia. Entonces, en la red en L y en la red en T y en la red en Pi, en todas ellas, en todas las adaptaciones, lo que hacemos es hacer que RL sea igual a RS. Entonces, cuando nosotros, digamos, en este caso que tenemos 50 ohmios en la de fuente y 10 ohmios en la de la salida, que es esta, con el, digamos, con el E1, L2 y este capacitor, vamos a hacer que este circuito equivalente de acá, este circuito de acá, tenga una resistencia equivalente de 50 ohmios, que sea igual a RS. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo con todos estos sistemas. Hacer que la resistencia RL, digamos, todo este equivalente de acá, sea igual a la resistencia de entrada, que es RS. Eso es lo que hacemos al introducir una inductancia, un capacitor, en las diferentes formas, sean L, sean T o sean Pi. En todas esas redes de acoplamiento, nosotros siempre buscamos lo mismo, hacer que entre ellas se obtenga la misma resistencia equivalente para poder obtener la máxima potencia de transferencia. ¿Listo? Entonces, si ustedes ya tienen un sistema donde RL y RS son iguales, no necesita ningún tipo de acoplamiento, ya el sistema se encuentra acoplado. Listo, entonces para diseñar, en este caso, este ejemplo, la red en L no les serviría porque ya les establecieron un factor de calidad. ¿Listo? Bueno, entonces, como RS es mayor a RL, podemos utilizar los circuitos del 1 al 4. ¿Quién no lo dice? Vea, acá lo dice, vea, RL mayor a RS, RL mayor a RS,
pero creo que es al revés, perdón. Es RL, es RS mayor a RL. Entonces, RS mayor a RL son estos cuatro de acá. Vamos a usar cualquiera de estos cuatro, ¿listo? Cada uno, digamos, cada forma de estos circuitos, pues van a permitir que sean pasa baja, pasa alta o pasa banda, dependiendo de lo que ustedes quieran, pues también eligen, ¿listo? Acá no nos piden que sea pasa banda o pasa alta o algún estilo de ese tipo, simplemente nos dicen acóplelo a esta frecuencia con estas resistencias y necesitamos este valor del factor de calidad, no nos dicen más. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces aquí yo arbitrariamente escogí la forma 6. Obviamente arbitrariamente entre estas cuatro, porque entre las de arriba, entre el 1 al 4, no nos serviría. ¿Listo? Entonces el 6 es este de acá. La tomamos captura de pantalla para tener los datos a la mano. Listo, fíjense que las ecuaciones aquí ya son un poquito más extensas, pero sigue siendo sencillo, ¿listo? Porque no tenemos que hacer ningún tipo de análisis matemático. En estos casos donde la impedancia es real. Si la impedancia fuese imaginaria, ya estas fórmulas no nos sirven y tocaría empezar a analizar los circuitos desde cero y pues termina siendo un poco complejo. Entonces, de pronto la otra clase les voy a mostrar cómo hacer ello, pero me voy a utilizar de pronto MATLAB. Listo, obtengo las ecuaciones y después hago que MATLAB, digamos, me haga los cálculos matemáticos. Listo. Es decir, yo resuelvo toda la ecuación, llego a la ecuación y después introduzco los valores, digamos, las ecuaciones por partes en MATLAB para que ella me vaya dando los valores. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos, vamos a obtener C1, ¿listo? C1 es igual a 1 sobre 2 pi f por la raíz de Q al cuadrado más 1 por RS por RL menos RS al cuadrado. Esa es la fórmula que ya está establecida, ¿listo? Entonces vamos reemplazando Q al cuadrado. Q ya nos dijeron que era 7. Entonces reemplazo aquí 7 al cuadrado. RS sabemos que es 50 ohmios. RL, aquí no lo dice, 10 ohmios. Entonces aquí reemplazo los 10 ohmios. Y aquí menos RS al cuadrado. RS es 50 al cuadrado. ¿Listo? Simplemente reemplazo. Y la frecuencia que no la ha reemplazado. La frecuencia dice que es 100 MHz. Introduzco los 100 MHz y listo. Este resultado nos lo da en la calculadora, nos da 10.61 picofaradios. Simplemente introducen esto en la calculadora y ya eso es todo. C2, que es el capacitor 2, que es este que ven acá, este C2, es Q por RS menos la raíz cuadrada de Q al cuadrado más 1 por RS por RL menos RS al cuadrado sobre 2 pi f por Q al cuadrado más 1 por RS por RL. Entonces, fíjense que analizar estos circuitos, digamos, vean las ecuaciones que dan. Entonces, si nosotros analizáramos el circuito desde cero, llegaríamos a estas mismas conclusiones. Pero entonces se pueden dar cuenta que es laborioso, ¿listo? Y se ven que las ecuaciones son largas, no serían tan sencillas de obtenerla, ¿listo? Entonces, en caso que vayamos a hacer un acople de ese tipo, donde no utilicemos ni la carta de Smith y no podamos utilizar ninguna de estas topologías por X o Y razón, pues nos ayudamos en una herramienta de software de matemáticas y listo, solucionado el problema. Bueno, listo, entonces C2 me arrojó 12.73 picofaradios la calculadora al reemplazar estos valores, ¿no? Donde entonces aquí reemplacé Q, que es 7, reemplacé RS, que es 50, reemplacé Q al cuadrado, que es 7 al cuadrado, RS, nuevamente 50 por los 10 de RL menos los 50 al cuadrado, ¿listo? Aquí abajo, pues la frecuencia que son 100 MHz, es decir, 100 por 10 a la 6, que es esto que vemos acá, por RS por RL. Ahí está todo, metemos la calculadora. C2 finalmente da 12.73 picofaradios. La ecuación de L sí es supremamente sencilla, es Q por RL sobre 2πf. ¿Listo? Esto finalmente me da 114 nanohenrios. Vamos a ir al simulador. Entonces, si alguien tiene alguna duda en cómo simular, entonces por favor me lo puede hacer saber y yo le colaboro. ¿Listo?
Entonces, bueno, entonces yo por aquí tengo primer ejercicio en T. Y bueno, entonces aquí tengo la resistencia de 50 ohmios, aquí tengo la resistencia de 10 ohmios y pues acá está el sistema. ¿Listo? Profe, Fíjense que sí, cuando usted importa sí, el archivo, solo necesita el EMP, ¿cierto? Es que se crean esas carpetas que dicen data y temporales. No sé si eso también lo necesite cuando subamos la simulación. yo creo que es mejor subir toda la carpeta. Ok. Listo. Entonces, por ejemplo, si ustedes no tienen estos elementos de, de acoplamiento, pues ¿qué vamos a tener? Entonces, dejemos el circuito, venimos y simulamos. Y bueno, obtengo que la frecuencia, esta frecuencia nos decía que era a los 100 MHz. Los 100 MHz es este que está acá. Yo no sé este punto que hace. Entonces dice que da 1.38 miliwatts. Eso es lo que da la salida, ¿listo? Eso es lo que da al medir en este potenciómetro. 1.38 miliwatts. Entonces, ahora simulemos con estos elementos intermediarios, con estos elementos intermedios. Vea que la potencia subió ahora 2.5 miliwatts. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa cuando ustedes no tienen el sistema acoplado. En ese caso perdí como 1.2 miliwatts. Bueno, de hecho creo que más. Bueno, no sé. Creo que sí. Venga, lo vuelvo a como estaba. No recuerdo. Creo que sí, creo que era 1.38 miliwatts. Entonces, en comparación con esta medida, perdí, sí, 1.38 miliwatts. Perdí 1.1 miliwatts, ¿listo? Es decir, más o menos perdí como un 40% de la potencia, ¿listo? Y eso, y si seguimos desacoplando el sistema, incluso, venga, vuelvo, qué pena, vuelvo y borro, veamos este análisis. Venga, eh, pongamos esta resistencia en 1, es decir, lo desacoplamos aún más. Vamos a ver cómo nos da la potencia. Vea que la potencia bajó aún más drástico, 0.19 miliwatts. Es decir, de los 2.5 miliwatts que podemos enviar a esta carga, ahí logré solo enviar 0.2 en promedio, muy poco, se perdió casi toda la potencia. Entonces, esa es la importancia de nosotros acoplar. ¿Listo? Cuando ustedes veían circuitos tradicionales, pues ustedes no se preocupaban de este apartado del acoplamiento, al menos en frecuencia. Ustedes aquí tienen que analizar en frecuencia qué ocurre, ¿listo? Porque va variando el comportamiento. Entonces aquí, digamos, el sistema solo resistió, pero cuando empecemos a colocar capacitores, inductores, que son impedancias complejas, vamos a darnos cuenta que la potencia va variando con la frecuencia. Entonces, ahí pues necesitamos sí o sí estos sistemas de acoplamiento para diseñar una frecuencia en específico. Vean entonces que si yo coloco el sistema de 50 ohmios y 50 ohmios, obtengo una potencia de salida de 2.5 miliwatts. Es decir, es la máxima potencia de transferencia que puedo obtener. Si ustedes revisan la potencia en este elemento, da igual. Entonces, 2.5 y 2.5, es decir, la fuente nos brinda, nos ofrece 5 miliwatts. Eso pasa en todos los circuitos donde tengamos la máxima potencia de transferencia. La potencia se va a dividir de manera equivalente o igual entre la resistencia de fuente y la resistencia de carga. Va a ser igual en ambos términos. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces fíjense que cuando yo introduzco estos elementos y dejo esta resistencia de 10 ohmios, vea que nos va a seguir dando 2.5 miliwatts en ese punto nomás. Obviamente en ese punto, porque como son inductores y capacitores, ya hemos visto que la impedancia de esos elementos varía con la frecuencia. Entonces, claro, esta impedancia va variando. Entonces, solo a la impedancia de 100 MHz, esta impedancia equivalente de toda esta parte de acá va a resultar siendo 50 ohmios. ¿Listo? Listo. Entonces, básicamente es hecho. Volvamos aquí al ejercicio que teníamos y ya, ahí terminaríamos este ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a ver el 2 y terminamos ahí la clase. Entonces el segundo dice diseñar una red de acople para un sistema con resistencia de fuente de 50 ohmios y una resistencia de carga de 200 ohmios.
Fíjense que en este caso la resistencia de carga es mayor a la resistencia de fuente. Entonces, RL es mayor que RS. Entonces, no nos sirven del 5 al 8 como en el caso anterior, sino que ahora elegimos del 1 al 4. ¿Listo? Elegimos alguno de estos circuitos e implementamos la fórmula. Entonces, en este diseño yo elegí arbitrariamente el 1. Pueden escoger el que quieran, ¿listo? Porque aquí yo no les estoy pidiendo que sea pasabanda o pasa altas o pasa bajas, nada, yo les estoy pidiendo, simplemente acóplenlo y ya. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Que por ahí Profe, ¿me escuché. escucha? Sí, señora, ahí le escucho. Pues sí, uno puede escoger arbitrariamente la fórmula al inicio, pero ya cuando va a hacer el simulador, obviamente sí tiene que usar el circuito de la fórmula que escogió, ¿cierto? Es lo correcto. Ah, sí, 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 claro, obvio. O sea, Ah, usted bueno. tiene que escoger el circuito y tiene que implementar ese circuito con los valores que usted obtenga. A lo que me refiero acá es que usted puede escoger entre el 1, es decir, las fórmulas de cada circuito son distintas. Vean que cada uno tiene variantes en sus fórmulas. Sí, sería más como si el ejercicio fuera al revés, que nos dieran el circuito y ahí uno compararía cuál circuito es igual o está en esa esquemática, ¿no? ¿Me repite nuevamente? Disculpa. Si de pronto el ejercicio diera el esquemático, pues uno compararía primero esa parte para Ah, que sí, fuera idéntico. para sacar. Sí, sí, ya la entendí. Sí. Ya. Vale, profe, Listo, gracias. listo. Entonces acá elegí el circuito 1. Aquí tengo el circuito 1. Entonces vean, L1 es igual a Q por RS sobre 2πf. ¿Listo? Q no lo dan acá. Dice que Q tiene que ser 3. ¿Listo? Es decir, le están diciendo qué factor de calidad necesitan. Es decir, eh, este es un factor de calidad más o menos. 3, digamos, es un factor de calidad más o menos, aunque es más bajo que alto. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren un ancho de banda muy alto, pues entonces mandan esto a 1 o a 0.5, valores bien bajitos para que les den anchos de banda altos. Si ustedes quieren que el circuito resuene a unas poquitas frecuencias, decir, digamos, a 2.5 GHz y si al caso se corra 10 MHz a la derecha y a la izquierda, entonces utilizan un factor de calidad alto para que el ancho de banda sea muy poquito, muy pequeño. Listo, entonces vean, reemplazamos Q, en este caso Q es de 3, RS en este caso es de 50 y la frecuencia nos dijeron que son 10 MHz. Listo, L1 finalmente nos da 2387 nanohenrios. Obviamente esta unidad pues queda mejor escribirla en este caso en microhenrios, ¿listo? Quedaría 2.38 microhenrios, pero como les dije, el programa ya viene por default en estas unidades, entonces lo colocamos en estas unidades. Acá hay un capacitor nomás, o hay un capacitor a diferencia del anterior que habían dos. Entonces el capacitor tiene esta fórmula de acá, simplemente reemplazamos, vea. Q es 3, RL son 200, la raíz de Q al cuadrado 3 al cuadrado, RL nuevamente 200, RS 50, y bueno, esto lo hace la calculadora. Aquí no hay que pensar nada, simplemente introducir los datos correctamente y eso es todo. Y me da que son 134.5 picofaradios. L2, la fórmula es esta. La fórmula de L2 pues es la del circuito, que es la misma que implementé acá. Q al cuadrado más 1 por RL por RS menos RL al cuadrado. ¿Listo? Implementamos la fórmula y me arroja 3.89 microhenrios. Entonces pasamos esta información a nanohenrios, ¿listo? Para poderlo colocar en el circuito. Y finalmente, pues, reemplazo. Entonces, L1, que es este de acá, esta de acá, pues L1 nos dio 2300. Acá lo coloqué. L2 me dio 3800, acá están. Y el capacitor me dio 134.5, acá está. ¿Listo? Simulo, entonces voy a abrir el circuito y ahí terminamos. ¿Listo? Entonces este es el acople en T, el segundo ejercicio. Entonces, por favor, nos queda una última tarea para hacer. Ahorita se la subo, que es hacer un circuito en T. ¿Listo? Y eso sería todo. Y ahí daríamos por terminadas las tareas. Listo, entonces vean. Entonces el sistema en este punto nos dio también 2.5 miliwatts. Si ustedes quitan esta red de acá,
Vean, es la misma que diseñamos. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Veamos qué obtenemos a la salida. Entonces, vea, tenemos 1.6 miliwatts. Estamos perdiendo 0.1 miliwatts, que es más o menos un 30% del circuito. Entonces, cuando colocamos esa red de acople, vean que a la frecuencia de diseño, que son 0.01 GHz, esto corremos una, dos comas, eso nos da, no, hay que correrlo 3 para mandarlo a megahertz. Entonces, corremos 1, 2, 3, nos da 10 megahertz, perdón, que era lo que nos pedía el ejercicio. Entonces, en esos 10 megahertz obtuvimos la potencia máxima del circuito, que eso era lo que, digamos, lo que queremos obtener con todos estos elementos. Existe otra red de acoplamiento que es en pi. Aquí están los circuitos, no lo vamos a ver porque realmente no nos alcanzarían las clases para ver todos los temas. Ya sabemos que existe, es mucho más complejo, tienen ecuaciones mucho más largas. Este tiene más control que el anterior, que la red de NL, pero la siguiente clase más bien vamos a ver la carta de Smith que nos ofrece, digamos, una manera de acoplamiento mucho más sencilla y para sistemas más complejos, porque en todas estas ecuaciones son para resistencias de entrada y salida puras. Si colocamos complejos, ya ahí no nos funciona nada. ¿Listo?